Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 765 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre nuestro que estás en el cielo, Jehová de los ejércitos, maravilloso y asombroso Dios, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres santo, Señor, 3 veces santo, Padre, porque solamente tú eres digno, Señor. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, Señor, por dejarnos ver la luz de este nuevo día, Señor, y por darnos, Padre, la oportunidad y el honor, Señor, de servirte el día de hoy, Señor, siendo tu corazón, tus ojos, tus manos y tus pies, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos estado estudiando, Padre, la historia de tu siervo David, Señor, que como dice tu siervo Matthew Henry, Señor, si tú dejaste escrita esta porción, Señor, de su vida en tu palabra, Padre, no lo hiciste para que lo imitemos, Padre. Líbranos de hacerlo, Señor, porque en ese momento le faltó la fe, Padre. Pero, Señor, tú lo dejaste como advertencia para nosotros, Señor, de lo que podemos sufrir por tener temor de la gente y no tener temor de ti, Señor. Tu mismo siervo David, Señor, llega a un punto en que se arrepiente, Señor, y Padre, él mismo nos aconseja en el Salmo 34, Padre, que si queremos vivir mucho tiempo y ser felices, Él, Señor, con la voz de la experiencia, Padre, nos aconseja tener temor de ti, Señor, porque solamente teniendo temor de ti, Padre, no vamos a mentir, no vamos a decir cosas malas, seremos pacíficos, Padre, y entonces seremos felices, Señor. ¿De qué nos serviría vivir tanto tiempo, mi Dios amado, si no vamos a ser felices, Padre? Señor, por favor, ayúdanos a tener temor solamente de ti, Padre fiel, para que de esa manera no digamos mentiras, ni cosas malas, ni pequemos, Padre. Por favor, Señor, quedamos en tus manos. Por favor, continúa hablándonos el día de hoy, Señor, y permite que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, y sea nuestro Maestro y nos ayude, Señor, dándonos la interpretación de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y quedamos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Primera de Samuel. Vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Samuel en el capítulo 21. El día viernes nos quedamos en el verso 6, así que hoy vamos a estudiar los versos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor así, en Primera de Samuel 21, del 7 al 9. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre es Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Amén. Hasta ahí leemos. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: David en problemas huyó al tabernáculo de Dios. Gran consuelo en el día difícil es que tengamos un Dios al cual acudir, al cual podemos presentar nuestro caso y al cual podemos pedir y esperar dirección. David le dijo a Ahimelech una tremenda mentira. ¿Qué diremos? La Escritura no lo oculta y no nos atrevamos a justificarlo. Estuvo mal hecho y tuvo malas consecuencias porque ocasionó la muerte de los sacerdotes del Señor. David después reflexionó sobre esto con arrepentimiento. David tenía gran fe y valor, pero ambas le fallaron. Cayó torpemente por temor y cobardía y debido a la debilidad de su fe. Si hubiera confiado correctamente en Dios, no hubiera usado ese cuento triste y pecaminoso para su supervivencia. Está escrito no para que lo imitemos, ni siquiera en los mayores aprietos, sino como advertencia para nosotros. David pidió pan y espada a Ahimelech. Este supuso que podía comer el pan de la proposición. El hijo de David enseña, a partir de esto, que la misericordia es mejor que los sacrificios, que las observancias rituales deben dar preferencia a los deberes morales. Doeg entró en el tabernáculo tanto como David, pero poco sabemos
con qué corazón viene la gente a la casa de Dios, ni del uso que harán de la pretendida devoción. Si muchos vienen con corazón sencillo a servir a su Dios, otros vienen a observar a sus maestros y se convierten en acusadores. Solo Dios y lo que ocurra pueden distinguir entre un David y un Doeg cuando ambos están en el tabernáculo. Fin de la cita. Mujeres hermosas, el viernes nos quedamos en que David, ¿verdad?, se va a ver al sacerdote Ahimelech cuando estaba huyendo de Saúl para pedirle pan con mentiras, ¿verdad? Que por cierto fueron 3 mentiras las que dijo en los versos del 1 al 6, ¿verdad? Y como vemos aquí, dijo otra mentira en esa porción que acabamos de leer, ¿verdad? Y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Sin arrepentirse todavía, ¿verdad? Va a seguir pecando, mujeres hermosas, porque así sucede cuando decimos una mentira y no pedimos perdón, no nos arrepentimos, pues vamos a decir más mentiras para poder sostener la primer mentira, ¿verdad? Y eso hizo David. Y el verso 7, mujeres hermosas, nos deja ver que mientras David estaba hablando con el sacerdote Ahimelech y lo engañaba, ¿verdad?, estaba también ahí un hombre escuchando, dice la palabra, un hombre llamado Doeg, edomita, que era el principal, o sea, era el jefe de los pastores de Saúl, que como veremos más adelante, mujeres hermosas, actúa como el único hombre de la CIA de Saúl, ¿verdad? Porque era su agente secreto. Era su agente secreto, no como David, ¿verdad?, que estaba mintiendo, que dijo que Saúl lo había mandado a un asunto secreto. No, el verdadero de la CIA de Saúl era Doeg. Ese sí era su agente secreto, ¿verdad? Mujeres hermosas, el Señor nos da un detalle aquí con Doeg. Nos deja saber que Doeg era edomita. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas, de dónde salieron los edomitas? Ya hemos estudiado eso en Génesis, ¿se acuerdan? Los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob eran hermanos mellizos, pero Esaú nació primero. ¿Se acuerdan? Entonces, pues era el primogénito, ¿verdad? Y en Génesis 36:1, ahí vemos, ¿verdad?, que Esaú es Edom, ¿verdad? Y mujeres hermosas, ¿por qué el Señor nos deja ver ese detalle de que Doeg era edomita? Mujeres hermosas, porque Dios nunca desperdicia tinta, amén. Dios es tan sabio en sus detalles, ¿verdad?, que nos deja saber que él es edomita, porque solamente de esa manera vamos a entender por qué era tan malo, tan perverso, como vamos a ver adelante que era un asesino, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, es un asesino de los israelitas porque los edomitas, aunque eran primos de Israel, de los israelitas, ¿verdad? Porque recordemos que Jacob es Israel, ¿verdad? Entonces al ser Jacob hermano de Esaú, los descendientes de Esaú pues eran familiares de los israelitas, ¿verdad? O sea, eran primos. Pero los edomitas no querían a los israelitas. ¿Se acuerdan por qué, mujeres hermosas? Porque recordemos que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Básicamente Jacob lo despojó de su primogenitura, ¿verdad? Y luego con engaños también, ¿verdad?, va ante su padre para que su padre lo bendiga como que si él fuera el primogénito. Y Jacob pues se lleva la bendición del hijo primogénito. Y cuando Esaú se entera, quiso matar a Jacob, ¿se acuerdan? Y de ahí viene la enemistad, aunque luego Esaú perdona a Jacob, su descendencia no perdonó. Y por eso la enemistad entre ellos, ¿verdad? Y aquí aparece uno de los descendientes de Esaú, Doeg, que significa temeroso o temor, ¿verdad? O sea, era una persona que impartía temor y ya vamos a ver más adelante por qué. O sea, no por nada Saúl lo puso como el principal de los pastores, ¿verdad? Saúl, que era tan falto de sabiduría, ¿verdad?, y no tenía temor de Dios, no sabía de qué pecado tan grande Doeg le iba a hacer responsable, ¿verdad? Yo siento, mujeres hermosas, que Doeg también significa perro, porque en inglés perro se escribe igual, nada más que sin la E. Y por la manera que vamos a ver a Doeg actuando, vamos a ver que se comporta ni que como un perro, ¿verdad? Y la ley de Dios, mujeres hermosas, en Éxodo 21, en cuanto a los animales asesinos, Dios dice que tanto el animal como el dueño debían morir
si es que el dueño sabía que su animal era peligroso y no había hecho nada para evitar que dañara a las personas. O sea, Doeg era un perro malo, violento, que su dueño Saúl, como veremos más adelante, lo manda a matar a los sacerdotes del Señor, ¿verdad? O sea, ni el dueño ni él tenían temor, ¿verdad? Y bueno, volviendo al verso 8, mujeres hermosas, David no solamente, ¿verdad?, pide comida al sacerdote Ahimelech, también le pidió un arma, ¿verdad? Y lo hizo también con mentiras, mujeres hermosas, porque dijo, no tienes aquí lanza o espada porque no me dio tiempo de agarrar mi espada ni mis armas porque la orden del rey era apremiante. Mentira, cuarta mentira, ¿verdad? Les pregunto yo, mujeres hermosas, ¿en dónde estaban Ahimelech y David? En el tabernáculo, o sea, en el templo del Señor, ¿verdad? Y les vuelvo a preguntar, mujeres hermosas, ¿es el templo de Dios un lugar adecuado o el indicado para ir a buscar armas? Para ir a buscar armas espirituales, sí, ¿verdad? Pero para buscar armas físicas, no, ¿verdad? Sin en cambio, mujeres hermosas, ¿qué le respondió Ahimelech a David en el verso 9? Le dice, la espada de Goliat del filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿qué hacía la espada de Goliat en el tabernáculo de Dios? Lo más seguro, ¿verdad?, era que Dios había permitido que la pusieran ahí para este momento en que David iba a ir a buscarla. Recordemos, mujeres hermosas, que lo que nosotros no entendemos, Dios lo tiene bien claro, Él sabe lo que hace, amén. Él siempre tiene un plan para todo, amén. Pero desafortunadamente muchas veces nosotros no entendemos el plan del Señor y lo que Él quiere decirnos con cosas como estas, ¿verdad? En el capítulo 17 de aquí mismo de Primera de Samuel, en el verso 54, vimos que dice que David puso la espada de Goliat en la tienda de él, o sea, en la tienda de David. Y que David se llevó a Jerusalén la cabeza de Goliat. O sea, en otras palabras, David dejó la espada de Goliat en su tienda y se olvidó de ella. No le dio importancia porque en ese momento David estaba en su primer amor con el Señor y reconocía que Dios es quien le había dado la victoria sobre Goliat, no la espada. Amén. Y así que solamente se lleva la cabeza de Goliat para cumplir allá con Saúl, ¿verdad? Y demostrarle que Dios le había dado la victoria tal y como él lo había dicho. Amén. Pero alguien ha de haber visto, ¿verdad?, que David no se interesó en la espada, la tomó y se la dio al sacerdote Ahimelech, ¿verdad? O a alguno de los sacerdotes que la puso ahí, ¿verdad?, en el tabernáculo, porque consideró, ¿verdad?, tal vez importante el guardarla como, no sé, como trofeo o como recuerdo, ¿verdad? Que sin duda alguna, pues Dios lo permitió, ¿verdad? Porque tenía ya un plan, mujeres hermosas. ¿Y saben cuál era ese plan? Que cuando David oyera decir al sacerdote, la única arma que hay aquí es la espada de Goliat, pues David recordara que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Que David recordara que esa victoria sobre Goliat se la había dado el Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, Dios quería que David se acordara que no fue la espada de Goliat la que le dio la victoria, sino Dios mismo, que había honrado su fe en ese momento. Amén. Es para que ahí David pues se hubiera arrepentido, ¿verdad?, de su falta de fe, de su falta de temor a Dios, de su temor a Saúl y de todas sus mentiras. Pero no hace eso, ¿verdad? No fue así. Pero ese es el motivo, mujeres hermosas, por el cual Dios permitió que se conservara la espada en un lugar seguro, como era el tabernáculo, ¿verdad? Porque Dios, mujeres hermosas, que todo lo ve y que todo lo sabe, ¿verdad?, sabía que David iba a ir a buscar un arma, ¿verdad? Y David, en lugar de reaccionar como Dios esperaba que reaccionara, ¿qué fue lo que hizo David, mujeres hermosas? ¿Qué dice al último del verso 9? Él dijo, ninguna como ella, dámela. ¿Cómo así? David estaba alabando la espada en lugar de alabar al Señor. Imagínense nada más, mujeres hermosas. En ese momento David, que fue quien él mismo alaba al Señor el día que derrota a Goliat, ¿verdad? En este momento, mujeres hermosas, se le olvida que ese día la victoria se la había dado el Señor, no esa espada, ¿verdad? Pero aquí está alabando la espada, mujeres hermosas.
No dudo que hasta el mismo sacerdote Ahimelech se haya sorprendido, ¿verdad? Pero igual y no, porque no lo vemos decir nada, no lo vemos ayudar a David corrigiéndolo, exhortándolo, ¿verdad? Diciéndole, ¿qué estás diciendo, David? A ver, espérate. No fue la espada, fue el Señor quien te dio la victoria, que no se te olvide, ¿verdad? Pero no, Ahimelech no vemos que diga nada, ¿verdad? Ya no dice nada ahí en ese momento. Ahimelech se quedó calladito, ¿verdad? Ante la falta de fe de David, como que igual se le fue la onda, decimos en México, ¿verdad? Tristemente, mujeres hermosas, hoy día estamos en la misma condición, ¿verdad? Iglesias que dan a la gente lo que la gente quiere pensando que le van a hacer un bien cuando no es así. La gente tiene que ir a la iglesia, mujeres hermosas, al templo, no para buscar cosas materiales, sino a Dios mismo. La gente debe de ir a la iglesia para buscar alimento espiritual, no alimento físico. Y menos debe ir la gente a la iglesia a buscar ayuda con mentiras, porque el pecado va a ser mayor, ¿verdad? Y por eso también los líderes de la iglesia, mujeres hermosas, deben cuidar la iglesia, procurando siempre dar antes que nada el alimento espiritual. Y la iglesia debe cuidar también que no haya armas materiales en la iglesia, ¿verdad? Sin en cambio, tristemente, pues las hay, ¿verdad? Ya con tanta inseguridad que estamos viviendo, hoy día hay muchos hermanos en muchas iglesias que portan armas. Y yo no creo, mujeres hermosas, que Dios nos llamó a portar armas, porque no es con espada, sino con su Santo Espíritu, Él nos dice. Amén. Así que no podemos rezar el Salmo 91 portando armas, ¿cierto? Porque entonces realmente no vamos a estar confiando en el Señor y en su palabra. Así que, mujeres hermosas, oremos al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría, nos dé temor de Él, de su palabra, ¿verdad? Y que nos dé mucha fe, porque de lo contrario vamos a pecar. Necesitamos que Dios acrecente nuestra fe. Amén. Nosotros no necesitamos armas físicas, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Amén. Y con eso es suficiente. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Señor, te rogamos en esta hora, Señor, que por favor, Padre, nos ayude, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor, y por favor, regálanos sabiduría, Padre. Tú dices, Señor, en Santiago 1:5, Padre, si alguno está falto de sabiduría, pídamela, que yo se la voy a dar en abundancia y sin reproche alguno. Así que, Señor, por favor, te rogamos en esta hora que nos dé sabiduría, Señor. Por favor, derrama sabiduría sobre de nosotros, Señor. Por favor, Padre, danos fe, aumenta nuestra fe, Señor. Por favor, Padre Santo. Por favor, danos temor de ti y de tu palabra, Señor. Y Padre maravilloso, recuérdanos en todo tiempo, Señor, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Padre. Señor, por favor, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener fe en ti y en tu palabra, Señor, a confiar que tú eres suficiente, Señor. Padre maravilloso, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? No necesitamos armas, Señor. Si te tenemos a ti, no necesitamos armas, Padre Santo. No necesitamos mentiras para conseguir lo que queremos, porque tú eres nuestro Padre y nos puedes dar todo lo que necesitamos, Señor. Padre maravilloso, cuando la iglesia primitiva, Señor, sufrió persecución, Padre, Señor, los mataron, Señor. Ellos no se defendieron, Padre Santo. Ellos no portaban armas, Señor. Ellos iban llenos de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre, Señor, tú mismo has dicho en tu palabra, Señor, nos dices, nos aclaras, Padre, que por seguirte vamos a sufrir, Señor. Probablemente encarcelamiento, maltrato y probablemente hasta la muerte, Señor. Pero por favor, Señor, danos fe, Señor. Danos fe para confiar en ti y creer que tú eres suficiente para salvarnos, Señor. Pero aún si no nos salvaras, Señor, vamos a seguir confiando en ti, Padre fiel. Así como hizo Esteban, Señor, cuando lo apedrearon, Señor. Dice tu palabra, Padre, que él miró al cielo y vio el cielo abierto y vio a tu Hijo Jesucristo sentado en su trono, junto de ti, Señor. Así que, Padre Santo, ayúdanos, danos esa fe como la de Esteban, Señor. No necesitamos defendernos, Padre. Señor, tú eres quien nos defiende, Señor. Tú eres, Señor, quien va delante de nosotros como gigante, Padre. Y, Señor, tú sabes lo que permites en nuestras vidas, Padre, pero danos fe, Señor. Danos fe, mi Dios amado.
Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para que no confiemos en las armas, sino en ti. Tú eres el poderoso de Israel, Señor, que puedes librarnos del mal. Pero aun cuando no lo hicieras, Señor, te seguiremos amando y seguiremos confiando en ti y te seguiremos adorando, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.